La mano de Vincent Caldwell apretó la cintura de Amanda Whitmore con una familiaridad que rozaba la indecencia. El salón de baile del Hotel Roosevelt en Manhattan bullía con la élite empresarial de Nueva York, pero a él no parecía importarle las miradas que ocasionalmente se volvían en su dirección. Amanda, con su vestido rojo que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año, se inclinó para susurrarle algo al oído, y Vincent rió demasiado alto, bebiendo su tercera copa de champán de la noche. Nadie allí sabía que, en un pequeño apartamento en Brooklyn, su esposa probablemente estaba trabajando hasta tarde de nuevo. Nadie necesitaba saberlo. Durante 8 años de matrimonio, Vincent había construido cuidadosamente una narrativa que le servía perfectamente. Beatriz era demasiado reservada, demasiado introvertida, demasiado incómoda en ambientes sofisticados. Era más amable dejarla en casa, explicaba él con una sonrisa comprensiva cuando alguien preguntaba por ella, lo que sucedía cada vez menos. La verdad que Vincent guardaba como un secreto vergonzoso era muy diferente. Beatrice Chen había crecido en una lavandería en Chinatown, hija de inmigrantes que apenas hablaban inglés. Sus manos habían conocido el trabajo duro incluso antes de conocer los libros escolares. Ella había pagado la universidad comunitaria trabajando en 3 empleos, y cuando Vincent la conoció, todavía llevaba ese acento ligero que delataba sus orígenes, esa manera de vestir que gritaba «clase trabajadora». Él se había enamorado de ella, o así lo creía en ese momento. Beatrice era diferente de las mujeres que circulaban en su ambiente corporativo, genuina donde las otras eran calculadoras, dulce donde las otras eran astutas. Pero eso fue antes de que Vincent consiguiera el ascenso en Meridian Capital, antes de que empezara a frecuentar los círculos adecuados, antes de darse cuenta de que una esposa era también una declaración social. Amanda deslizó la mano por su brazo, sus dedos jugando con la manga de su smoking italiano. Ella era todo lo que Beatriz no era, nacida en cuna de oro, educada en escuelas suizas, conectada con las familias adecuadas. Su padre, Richard Whitmore, era dueño de una cadena de hoteles que se extendía por toda la costa este. Su madre, una exmodelo que ahora presidía 3 juntas benéficas. «Estás distraído esta noche», murmuró Amanda, su voz cargada de una promesa tácita. «¿Pensando en mí?» Vincent sonrió. Esa sonrisa ensayada que usaba en reuniones de negocios. Siempre. Al otro lado del salón, Marcus Chen, hermano menor de Beatriz, observaba la escena con una expresión que mezclaba desdén y rabia contenida. Él estaba allí por trabajo. Su empresa de consultoría tecnológica había patrocinado una de las categorías del premio de la noche, pero no podía quitarle los ojos a Vincent. Él sabía exactamente lo que su cuñado estaba haciendo, y más importante, sabía exactamente lo que Beatriz estaba a punto de hacer. La gala benéfica anual de la Fundación para la Innovación Empresarial era el evento más importante del calendario social de Nueva York. CEOs, inversores, políticos y celebridades se mezclaban bajo los candelabros de cristal, todos fingiendo que estaban allí por la caridad, cuando en realidad estaban allí por los contactos. Vincent había esperado todo el año por esta noche, consiguiendo una invitación a través de un colega cuyo padre estaba en la junta. Él había traído a Amanda en lugar de Beatrice, como siempre hacía en estos eventos, y estaba disfrutando de la envidia mal disimulada de otros hombres. «Dicen que la revelación empresarial de este año es sorprendente», comentó Gregory Ashford, otro ejecutivo de Meridian Capital, acercándose con su propia esposa colgando de su brazo. Alguien que apareció de la nada con una startup tecnológica que está revolucionando el mercado. Vincent se encogió de hombros, poco interesado. Estaba más enfocado en asegurarse de que las personas adecuadas lo vieran con Amanda, que fueran fotografiados juntos, que su presencia fuera notada y recordada. Las luces del salón comenzaron a atenuarse, señalando que la ceremonia de premiación estaba a punto de comenzar. Vincent guió a Amanda hasta una mesa cercana al escenario, satisfecho con la ubicación privilegiada. No percibió a Marcus alejándose discretamente, una sonrisa de anticipación dibujándose en sus labios. El maestro de ceremonias, un actor famoso que prestaba su nombre a la causa, subió al escenario con su smoking impecable y sonrisa ensayada.
Comenzó con los discursos de rigor, agradeciendo a los patrocinadores, hablando sobre la importancia de la innovación, haciendo bromas que arrancaron risas educadas de la audiencia. Vincent apenas prestaba atención. Su mano descansaba peligrosamente cerca del muslo de Amanda debajo de la mesa, y él estaba calculando si conseguiría convencerla de escapar con él a una de las habitaciones del hotel más tarde. Había reservado una suite, solo por precaución. Beatriz nunca lo sabría. Beatriz nunca sabía nada. Y ahora, la voz del presentador resonó por el sistema de sonido, capturando la atención renovada de la audiencia. Llegamos al momento más esperado de la noche. El premio Revelación Empresarial del Año se otorga a un emprendedor que no solo ha demostrado una visión extraordinaria y una ejecución impecable, sino que también encarna los valores de innovación e impacto social que esta fundación celebra. Vincent dio otro sorbo de champán, medio aburrido. Estos premios siempre eran para el mismo tipo de personas, herederos de fortunas que jugaban al emprendimiento con el dinero de papá. Este año, continuó el presentador, su voz adquiriendo un tono de admiración genuina. Nuestra ganadora es alguien que comenzó con absolutamente nada. Hija de inmigrantes, trabajó incansablemente mientras estudiaba y hace 5 años fundó una startup tecnológica en un pequeño apartamento en Brooklyn. Algo en el estómago de Vincent se contrajo, una sensación incómoda de premonición. Su plataforma de inteligencia artificial para la optimización de procesos empresariales sostenibles revolucionó el mercado. En solo 3 años, su empresa, GreenTech Solutions, fue valorada en $3.500 millones. Es la mujer asiático-americana más joven en alcanzar el estatus de billonaria por mérito propio. Señoras y señores, por favor reciban a Beatrice Chen Caldwell. El mundo de Vincent se detuvo. El sonido a su alrededor se transformó en un zumbido distante. Él observó, completamente paralizado, mientras su esposa, aquella mujer que él había ocultado durante años, subía al escenario bajo una explosión de aplausos ensordecedores. Beatriz estaba deslumbrante. Llevaba un vestido verde esmeralda que abrazaba su cuerpo de una manera que Vincent nunca había visto. Su cabello negro recogido en un moño elegante que realzaba sus delicados rasgos. Pero no era solo su apariencia lo que había cambiado. Era la manera en que se movía, la confianza en cada paso, la sonrisa serena que asomaba a sus labios mientras saludaba a la multitud que se ponía de pie en una ovación. Amanda se había alejado ligeramente, sus ojos muy abiertos alternando entre el escenario y Vincent. Alrededor de la mesa, la gente comenzó a susurrar, lanzando miradas curiosas y luego condenatorias en su dirección. Beatriz aceptó el premio con gracia, y cuando comenzó a hablar, su voz era clara y firme, sin rastro de aquella timidez que Vincent siempre había usado como excusa. «Gracias», comenzó ella, y Vincent sintió cada palabra como una cuchilla. «Este premio representa mucho más que éxito empresarial para mí. Representa la victoria sobre cada persona que me dijo que no era lo suficientemente buena, que mis orígenes me definirían, que debería permanecer invisible». Sus ojos recorrieron la audiencia, y por un breve momento encontraron los de Vincent. El silencio que siguió a la mirada de Beatriz duró solo una fracción de segundo, pero para Vincent pareció una eternidad. Sintió el peso de cada uno de los presentes en el salón, como si todos estuvieran observando específicamente su reacción. Amanda había retirado completamente la mano de su brazo, creando un espacio visible entre ellos en la silla de terciopelo. «Cuando conocí a mi esposo», continuó Beatriz, su voz fluyendo por el sistema de sonido, con una claridad cristalina, «creía que el amor significaba aceptar ser invisible, que mi papel era empequeñecerme para que otros brillaran. Me llevó mucho tiempo entender que nadie tiene derecho a apagar tu luz». Vincent sintió que el sudor comenzaba a formarse en su frente. Su pajarita de repente parecía demasiado apretada, sofocante. A su alrededor, los susurros se habían transformado en un murmullo audible. Gregory Ashford, quien momentos antes coqueteaba con la idea de hacer negocios con él, ahora lo observaba con una expresión de obvio malestar. GreenTech Solutions
Nació de una necesidad personal, prosiguió Beatrice, sosteniendo el trofeo de cristal con una firmeza que contrastaba violentamente con la mujer frágil que Vincent creía conocer. Trabajaba 16 horas al día en 3 empleos diferentes, y veía cómo los pequeños negocios luchaban por implementar prácticas sostenibles por falta de recursos y conocimiento técnico. Mis padres, dueños de una lavandería en Chinatown, eran el ejemplo perfecto de esa lucha. La mención a sus padres hizo que Vincent se encogiera internamente. ¿Cuántas veces había encontrado excusas para no visitarlos? ¿Cuántas veces había olvidado mencionar a sus suegros cuando conversaba con colegas sobre la familia? Comencé a desarrollar algoritmos por la noche, después de terminar mis turnos, continuó Beatrice, y Vincent percibió que había lágrimas brillando en los ojos de varias personas en la audiencia. Al principio, fue solo una forma de ayudar a mis padres a reducir costos de energía y agua. Pero cuando percibí el potencial, cuando vi que podría ayudar a miles de pequeños empresarios como ellos, dediqué cada minuto libre al proyecto. Vincent sintió un nudo formarse en su garganta. Durante los últimos 5 años, él había asumido que Beatrice estaba en casa viendo televisión o limpiando cuando él salía a sus eventos de networking. Nunca había preguntado sobre su día. Nunca se había interesado por la laptop que ella siempre mantenía abierta en la pequeña mesa de comedor. Mi hermano Marcus fue la primera persona en creer en mí. Beatrice hizo un gesto hacia donde Marcus estaba, y la cámara lo capturó sonriendo con orgullo genuino. Me presentó a inversores, me enseñó el lenguaje de los negocios, me mostró que yo tenía tanto derecho a ocupar estos espacios como cualquier otra persona. Marcus levantó discretamente su copa en un brindis silencioso, y Beatrice le devolvió el gesto con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Vincent nunca había visto esa sonrisa dirigida a él, al menos no en los últimos años. Hoy, GreenTech Solutions sirve a más de 50.000 pequeñas y medianas empresas en toda América del Norte, anunció Beatrice, y una nueva ola de aplausos resonó por el salón. Ayudamos a nuestros clientes a reducir sus huellas de carbono en un promedio del 40%, mientras ahorran el 30% en costos operativos. Pero el número del cual estoy más orgullosa es este. El 70% de nuestros empleados son mujeres, y el 50% son personas de color o inmigrantes de primera generación. La ovación de pie que siguió fue genuina y entusiasta. Toda la élite empresarial de Nueva York estaba de pie, aplaudiendo a una mujer que había comenzado sin nada y construido un imperio. Vincent permaneció sentado. Sus piernas parecían haber perdido la capacidad de funcionar. Amanda se levantó lentamente, uniéndose a los aplausos, pero sus ojos constantemente se desviaban hacia Vincent con una mezcla de confusión y creciente repulsión. Ella había pasado toda la noche coqueteando con un hombre casado. Un hombre que aparentemente había ocultado y menospreciado a una esposa que ahora se revelaba como una de las empresarias más exitosas de la generación. Hay personas a quienes agradezco especialmente esta noche, dijo Beatrice, cuando los aplausos finalmente disminuyeron. Mis padres, que me enseñaron que el trabajo duro y la integridad valen más que cualquier apellido. Mi hermano, que nunca permitió que creyera las mentiras que otros contaban sobre mi valor. Y mi equipo en GreenTech, que apuesta todos los días por la visión de un mundo donde el éxito y la sostenibilidad caminan juntos. Vincent notó la omisión deliberada. Ella no lo había mencionado. Su propio esposo, y ella no había dicho su nombre ni una sola vez. Este premio no es solo mío, concluyó Beatrice, su voz cargada de emoción genuina. Pertenece a todos los que fueron subestimados, escondidos, o a quienes dijeron que no eran lo suficientemente buenos. Ustedes lo son, nosotros lo somos, y merecemos estar aquí. La ovación final fue ensordecedora. Personas a quienes Vincent había pasado toda la noche intentando impresionar, ahora ignoraban completamente su existencia, enfocadas enteramente en la mujer en el escenario. Flashes de cámaras explotaban por todo el salón, mientras los periodistas capturaban cada ángulo de Beatrice descendiendo del escenario. Antes de que pudiera regresar al salón, fue rodeada por un grupo de inversores y CEOs, todos ansiosos por hablar con ella, por ser vistos a su lado. Vincent observó impotente, mientras Richard Whitmore,
el padre de Amanda, prácticamente empujaba a la gente para llegar hasta Beatrice. «Señora Chen Caldwell». La voz de Richard era obsequiosa de una manera que Vincent nunca le había escuchado. «Richard Whitmore, Whitmore Hotels. Estamos buscando implementar soluciones sostenibles en toda nuestra cadena, y nos encantaría discutir una asociación con Greentech». Beatrice sonrió educadamente, aceptando la tarjeta de visita que Richard le ofrecía. «Tendremos el placer de programar una reunión, señor Whitmore. Nuestro equipo de desarrollo de negocios se pondrá en contacto». La interacción fue profesional, cortés y completamente devastadora para Vincent. El hombre a quien él había pasado meses cultivando, esperando impresionar, ahora trataba a su esposa como realeza mientras Vincent se había vuelto invisible. Amanda le tocó ligeramente el hombro, y cuando Vincent finalmente la miró, vio algo en sus ojos que no había estado allí antes. Desdén. «No sabía que estabas casado con ella», susurró Amanda, pero su tono no era de disculpa. Era acusatorio, como si Vincent la hubiera engañado a propósito. «Me dijiste que tu esposa era. Siempre hablabas de ella como si fuera una especie de carga». «Amanda, puedo explicar», Vincent comenzó, pero las palabras murieron en su garganta porque no había explicación que no lo hiciera parecer exactamente lo que era. Un hombre pequeño que había intentado hacerse grande disminuyendo a otra persona. «No te preocupes», Amanda respondió, su voz fría. «Creo que ya lo he entendido perfectamente». Se levantó alisando su vestido rojo. Fue una noche esclarecedora. Vincent la observó alejarse, sus tacones haciendo clic en el suelo de mármol mientras se dirigía hacia donde su padre aún conversaba animadamente con Beatrice. Ella tocó el brazo de Richard, le murmuró algo al oído, y ambos lanzaron una breve mirada en dirección a Vincent antes de volver su atención a Beatrice. La mesa alrededor de Vincent se estaba vaciando. Gregory y su esposa ya habían desaparecido. Otros colegas de Meridian Capital que habían estado allí encontraban excusas para moverse a otras áreas del salón. Nadie quería ser visto sentado al lado del hombre que había intentado ocultar una estrella en ascenso. Vincent finalmente forzó a sus piernas a funcionar y se levantó, pero no sabía a dónde ir. El salón de baile que había parecido tan acogedor momentos antes ahora parecía un laberinto hostil. Cada grupo de personas parecía estar hablando de Beatrice, de su historia inspiradora, de lo increíble que era que hubiera logrado tanto. Comenzó a caminar sin rumbo fijo, pasando por conversaciones fragmentadas que golpeaban sus oídos como flechas. 3.500 millones en solo 5 años. Y aparentemente lo hizo todo mientras estaba casada. Imagina tener ese tipo de enfoque. ¿Conociste a su marido? Oí decir que él nunca la apoyó. Una vergüenza realmente, intentar ocultar a alguien así. Vincent encontró refugio temporal cerca del bar, pidiendo un whisky doble que el camarero sirvió con una expresión neutra. Se bebió el líquido de un trago, sintiendo el ardor descender por su garganta, deseando poder borrar las últimas horas. «Vincent Caldwell», dijo una voz familiar detrás de él. Marcus Chen se acercó, sus manos en los bolsillos, su postura relajada, pero sus ojos afilados como cuchillas. O debería decir Vincent Caldwell, esposo de Beatrice Chen Caldwell, la billonaria. Vincent se giró para enfrentar a su cuñado, el hombre a quien él había tratado con condescendencia en cada reunión familiar, asumiendo que Marcus estaba exagerando sobre el éxito de su consultoría. «Marcus», Vincent logró decir, su voz sonando más débil de lo que pretendía. «¿Sabes qué es lo gracioso?» Marcus no esperó una respuesta. «Beatrice me hizo prometer que no te contaría sobre Greentech. Ella quería probarse a sí misma que podía hacerlo sola, sin apoyo, sin reconocimiento. Quería asegurarse de que fuera real antes de compartirlo». La afirmación de Marcus flotó en el aire entre ellos como humo tóxico. Vincent apretó el vaso vacío con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos, la realidad de las palabras de su cuñado penetrando lentamente a través de la niebla de shock que envolvía su mente. Ella quería que fuera real. Vincent repitió, su voz casi inaudible en el murmullo del salón. «Y yo».
Tú la ocultaste. Marcus completó sin emoción en la voz, solo declarando un hecho. Todos estos años, mientras ella trabajaba hasta las 3 de la mañana desarrollando algoritmos, tú estabas aquí, en estos eventos, con mujeres como esa. Hizo un gesto vagamente en la dirección donde Amanda había desaparecido entre la multitud. Vincent tragó saliva, incapaz de formular una defensa que no sonara patética. Sus justificaciones cuidadosamente construidas, las narrativas que se había repetido a sí mismo sobre estar protegiendo a Beatrice, sobre ahorrarle la incomodidad de los eventos sociales, se desmoronaban como castillos de arena ante la marea. No lo sabía. Fue todo lo que Vincent pudo decir, e incluso para sus propios oídos, sonó como la excusa más vacía del mundo. No lo sabías porque nunca preguntaste. Marcus replicó, su calma compostura de alguna manera más devastadora de lo que hubiera sido una rabia abierta. ¿Sabes cuántas veces Beatriz mencionó su trabajo durante la cena familiar? ¿Cuántas veces intentó compartir sus logros contigo? Yo estaba allí, Vincent. Te vi cambiar de tema, coger tu teléfono, encontrar cualquier excusa para no escuchar. Recuerdos que Vincent había convenientemente olvidado comenzaron a surgir, cada uno una pequeña traición que ahora parecía monumentalmente cruel. Beatriz intentando mostrar algo en su laptop, sus ojos brillando con entusiasmo, y él respondiendo distraídamente que estaba ocupado. Ella mencionando una reunión importante, y él asumiendo que era algo relacionado con uno de los empleos de baja categoría que había asumido que ella aún mantenía. Mis padres intentaron hablar contigo sobre su trabajo. Marcus continuó implacable. Estaban tan orgullosos cuando ella les contó sobre los primeros clientes, sobre la primera ronda de inversiones. Y tú saliste de la sala para atender una llamada que podría haber esperado. Vincent se acordaba de aquel día. Había sido hacía 3 años, durante el Año Nuevo chino. La pequeña lavandería de los Chen estaba cerrada por celebración, y la familia se había reunido en el modesto apartamento encima del establecimiento. Él se había sentido sofocado por el espacio apretado, por el olor persistente a detergente y vapor, por las conversaciones en cantonés que no entendía. Cuando su teléfono sonó, él prácticamente había salido corriendo. Ella cerró un contrato de $2 millones esa semana, dijo Marcus, y Vincent sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Fue la validación que ella necesitaba para buscar la segunda ronda de inversiones. Pero tú estabas demasiado ocupado para notarlo. Al otro lado del salón, Beatriz estaba rodeada por un grupo creciente de admiradores. Su risa ocasionalmente flotaba a través de la música de fondo. Un sonido que Vincent percibió que no escuchaba desde hacía años. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho reír a su esposa? ¿Cuándo fue la última vez que lo había intentado? ¿Sabes qué es lo peor? Marcus preguntó siguiendo la mirada de Vincent. Ella todavía tenía esperanza. Incluso después de todo, pensaba que tal vez cuando GreenTech creciera lo suficiente, cuando ella demostrara su valor de una manera que ni siquiera tú pudieras ignorar, quizás entonces tú finalmente la verías de verdad. Marcus, por favor. Vincent comenzó, pero no tenía idea de cómo terminar la frase. ¿Qué podría pedir? ¿Perdón? Comprensión. No merecía ninguna de las dos cosas. Ella compró este vestido hace 3 meses, dijo Marcus, su voz finalmente mostrando una fisura de emoción. Cuando supo que había sido elegida para el premio. Pasó semanas preparándose, practicando su discurso. ¿Sabes lo que me dijo? Que esta vez cuando subiera al escenario para recibir reconocimiento por lo que construyó, su esposo finalmente estaría en la platea mirando, orgulloso. La culpa que Vincent sintió fue física, una presión en el pecho que le dificultaba respirar. Miró a Beatrice de nuevo, realmente la miró, y vio no solo a la mujer exitosa que había conmocionado Manhattan esta noche, sino a todas las versiones de ella que él había ignorado a lo largo de los años. La estudiante dedicada que trabajaba 3 empleos. La programadora talentosa que veía los problemas como rompecabezas esperando ser resueltos. La hija que amaba a sus padres lo suficiente
como para construir una empresa que los honraba. Ella pidió el divorcio hace 2 semanas, dijo Marcus, y esta vez su voz estaba completamente desprovista de emoción. Los papeles están con su abogado. Ella solo estaba esperando hasta después de esta noche para entregártelos. El suelo bajo los pies de Vincent pareció inclinarse. Divorcio. La palabra resonó en su mente, trayendo consigo la realidad inevitable de todo lo que él había perdido incluso antes de darse cuenta de que lo poseía. 2 semanas, Vincent murmuró. Ella estuvo en casa estas últimas 2 semanas y yo. Tú pasaste 4 noches en tu apartamento de trabajo en la ciudad, Marcus completó con desdén. Ese que tú crees que Beatriz no conoce. Ella lo sabe, Vincent. Ella siempre lo supo. Vincent sintió náuseas ascender por su garganta. El apartamento que él mantenía en Tribeca, el que usaba para sus encuentros con Amanda, y antes de ella, otras mujeres cuyos nombres y rostros comenzaban a mezclarse en su memoria. Había sido tan cuidadoso, o eso pensaba, limpiando sus huellas, usando tarjetas de crédito separadas. Pero claro que Beatriz lo sabía. Ella había construido una empresa billonaria en inteligencia artificial. ¿Qué posibilidades tenía él de ocultar algo a alguien con ese nivel de capacidad analítica? Necesito hablar con ella, Vincent dijo, dando un paso en la dirección donde Beatriz estaba, pero Marcus bloqueó su camino con un movimiento sutil. No esta noche. Marcus dijo firmemente. Esta noche es suya. Por primera vez en 8 años, ella tiene una noche que es completamente, indiscutiblemente suya. No le vas a quitar eso también. Vincent se detuvo, impotente, observando mientras Beatriz era conducida a otra área del salón por un grupo de periodistas. Los flashes de las cámaras la seguían como un halo de luz, capturando cada ángulo de su triunfo. Posó para fotos junto a otros emprendedores premiados. Su sonrisa nunca vaciló. Su presencia dominaba cada espacio que ocupaba. Un reportero de Forbes se acercó a ella con un micrófono, y Vincent vio a Beatriz asentir educadamente antes de comenzar a hablar. Incluso a esa distancia, él podía ver la confianza en su postura, la articulación en sus gestos. Esta no era la mujer tímida que él había descrito a colegas. Esta nunca había sido ella. Él había creado una ficción conveniente y vivido en ella tanto tiempo que había olvidado la realidad. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Marcus dijo, su ira anterior dando paso a algo que parecía peligrosamente cercano a la pena. Ella realmente te amaba. Cuando ustedes se casaron, ella creía que había encontrado a alguien que la vería más allá de sus orígenes, a alguien que amaría todas sus partes. Y por un tiempo, quizás tú la amaste. Pero en algún lugar del camino, decidiste que tu ambición social era más importante que la mujer con la que te casaste. Vincent quería argumentar, defenderse, pero las palabras de Marcus eran demasiado ciertas para refutar. Él podía rastrear su propia transformación. Como cada ascenso en Meridian Capital, había venido acompañado de nuevas expectativas, nuevos círculos para penetrar, nuevos estándares que cumplir. Y en algún momento, Beatriz se había comenzado a parecer un obstáculo en lugar de una pareja. Puedo cambiar, Vincent dijo, odiando la desesperación en su propia voz. Puedo ser mejor. Puedo apoyarla ahora. Puedo. ¿Apoyarla ahora? Marcus rió. Un sonido áspero y sin humor. ¿Ahora que es billonaria? ¿Ahora que toda Nueva York conoce su nombre? ¿No ves cómo suena eso? Vincent lo vio. Dios, lo vio con claridad cristalina. Cualquier intento de reconciliación ahora parecería exactamente lo que era. Un hombre aferrándose desesperadamente a una fuente de estatus que él había menospreciado hasta que se volvió imposible de ignorar. En el área VIP del salón, Richard Whitmore había logrado monopolizar la atención de Beatriz, gesticulando animadamente mientras discutía los términos de una asociación. Amanda estaba al lado de su padre, pero su mirada ocasionalmente se desviaba hacia donde Vincent estaba. Y había algo en su expresión, una mezcla de curiosidad mórbida y desdén, que hacía que Vincent quisiera desaparecer por completo. Ella estará mejor sin ti, Marcus dijo.
y aunque las palabras eran crueles, su tono era casi amable. Beatrice siempre ha sido lo suficientemente fuerte como para brillar. Solo lograste retrasarla, no detenerla. Y ahora que está libre, ahora que no tiene que preocuparse por ser lo suficientemente pequeña como para caber en la caja que le construiste, no hay límites para lo que puede lograr. Vincent observó paralizado, mientras su esposa, la mujer que él había subestimado y ocultado durante años, se movía por el salón como si hubiera nacido para aquello. Y quizás lo había hecho. Quizás esta siempre había sido su trayectoria natural, y él había sido simplemente un obstáculo en el camino, algo que ella debía superar en lugar de crecer a su lado. La banda comenzó a tocar de nuevo, un vals suave que invitaba a las parejas a la pista de baile. Vincent observó mientras un CEO de cabellos plateados, cuya empresa estaba listada en Fortune 500, se acercaba a Beatrice, ofreciéndole su mano con una sonrisa respetuosa. Ella aceptó con gracia, y se movieron juntos por la pista de baile con una facilidad que hizo que el corazón de Vincent se encogiera dolorosamente. Él nunca había bailado con ella, ni una sola vez en 8 años de matrimonio. La música cesó, y Beatrice agradeció al CEO con un elegante asentimiento antes de ser inmediatamente abordada por otro grupo de inversores. Vincent la observaba de lejos, su vaso de whisky vacío aún sujeto en su mano como un ancla innecesaria. Cada segundo que pasaba ampliaba el abismo entre ellos, transformando lo que ya había sido una distancia emocional en un cañón infranqueable. Marcus todavía estaba a su lado, un guardián silencioso asegurándose de que Vincent mantuviera su distancia. Pero ahora su cuñado ya no necesitaba decir nada. Vincent podía sentir la verdad solidificándose en sus huesos como hormigón frío. Él había perdido algo precioso mucho antes de darse cuenta de que se le estaba escurriendo entre los dedos. Un camarero pasó ofreciendo canapés elaborados, y Vincent los rechazó mecánicamente. Su estómago estaba demasiado revuelto para la comida. Alrededor del salón las conversaciones fluían como ríos convergiendo en un delta, y todas eventualmente llegaban al mismo océano. Beatrice Chen Caldwell y su ascenso meteórico. Oí decir que Microsoft lleva meses intentando adquirir GreenTech. Una mujer con vestido azul cobalto comentaba con su acompañante cerca del bar. Pero ella rechazó una oferta de 6.000 millones. 6.000 millones. Dijo que su misión era más importante que el dinero. Vincent sintió que algo se retorcía dentro de su pecho. 6.000 millones de dólares. Su esposa había rechazado 6.000 millones de dólares mientras él se jactaba de su ascenso a vicepresidente junior en Meridian Capital, un título que venía con un aumento de $60.000 al año. La ironía era tan amarga que casi lo hizo reír. Ella está revolucionando toda una industria. El acompañante de la mujer respondió con admiración genuina. Y aún mantiene el 60% de las acciones de la empresa. Control total. Esto es prácticamente inédito para una startup que creció tan rápido. Vincent nunca había entendido nada de negocios, se dio cuenta ahora. No realmente. Él conocía la política corporativa, sabía cómo navegar jerarquías e impresionar a las personas adecuadas. Pero construir algo desde cero, crear valor real donde antes no había nada, transformar una idea en un imperio que cambiaba vidas. Eso requería un tipo de visión y coraje que él nunca había poseído. Beatrice estaba ahora cerca de uno de los inmensos ventanales que ofrecían una vista panorámica de Manhattan, la ciudad extendiéndose bajo ella como un tapete de luces. Un fotógrafo de Vogue colocaba su cámara, capturando su silueta contra el horizonte urbano. Ella parecía pertenecer a aquella vista, como si siempre hubiera estado destinada a estar por encima de todo, mirando el mundo desde una perspectiva que pocos alcanzaban. Vincent recordó cuando la conoció, 9 años atrás, en una cafetería cercana a la universidad comunitaria donde ella estudiaba. Él estaba allí encontrando a un cliente, y ella estaba trabajando como barista durante su turno de la tarde. Sus manos habían temblado ligeramente cuando le sirvió el café, nerviosa bajo su mirada. Él había encontrado aquello encantador en aquel entonces, aquella fragilidad que lo hacía sentir fuerte y protector. Ahora entendía que nunca había sido fragilidad. Era solo juventud.
la vacilación natural de alguien que aún aprendía a ocupar su espacio en el mundo. Y en lugar de ayudarla a crecer en aquella confianza, él había trabajado sistemáticamente para mantenerla pequeña, porque una Beatriz confiada y asertiva habría visto a través de él mucho antes. «Deberías irte», dijo Marcus suavemente, rompiendo el largo silencio entre ellos. Ya no había ira en su voz, solo una especie de cansancio resignado. «Quedarte aquí solo hará todo más difícil para ella». Vincent quería argumentar. Quería decir que tenía derecho a estar allí, que ella aún era su esposa, pero las palabras sonaban huecas incluso en su propia mente. ¿Qué derecho tenía realmente? Había fallado en cada promesa que había hecho en el altar. Fidelidad, compañerismo, apoyo en tiempos buenos y malos. Había roto todo eso no de una vez, sino en 1000 pequeñas traiciones diarias. «Los papeles del divorcio», se oyó decir Vincent. «¿Cuándo?» «El lunes por la mañana», respondió Marcus. «Un mensajero los entregará en tu oficina. Ella está siendo más que generosa en los términos, por cierto. No está pidiendo nada más de lo que tú trajiste al matrimonio. Ni pensión, ni división de sus activos. Ella solo quiere su libertad». Libertad. La palabra resonó extrañamente en los oídos de Vincent. Beatriz estaba comprando su libertad de un matrimonio que debería haber sido su cimiento, no su prisión. ¿Y qué había hecho él durante todos esos años, sino construir las paredes de esa celda, ladrillo por ladrillo, con cada mentira y cada momento de vergüenza que había sentido por ella? A través del salón, Amanda reapareció en su campo de visión. Ahora estaba conversando animadamente con un grupo de jóvenes emprendedores de tecnología. Su vestido rojo un punto vibrante entre los smoking negros. Cuando sus ojos se encontraron con los de Vincent por un breve momento, no había calidez allí, ningún rastro de la intimidad que habían compartido solo unas horas antes. Solo había indiferencia, como si él ya se hubiera vuelto irrelevante en su narrativa. Vincent se dio cuenta con un choque súbito de que a Amanda nunca le había importado él. No realmente. A ella le había importado la idea de él, lo que una relación con él representaba en términos de rebeldía contra las expectativas de sus padres, de excitación prohibida. Pero la persona que él era, sus pensamientos, sus miedos, sus sueños. Ella no conocía nada de eso, y nunca había mostrado interés en conocerlo. Beatriz, por otro lado, había conocido todas esas partes de él. En los primeros años del matrimonio, ella solía hacer preguntas, genuinamente curiosas sobre su día, sus aspiraciones, lo que lo hacía feliz o triste. ¿Cuándo fue que él había dejado de responder honestamente? ¿Cuándo fue que sus conversaciones se habían deteriorado en intercambios superficiales sobre cuentas y compromisos? Una risa musical flotó a través del salón, y Vincent se giró instintivamente en dirección al sonido. Beatriz estaba sonriendo a algo que uno de los inversores había dicho, su cabeza ligeramente inclinada, sus ojos brillando con diversión genuina. Ella parecía tan viva, tan presente de una manera que él no la veía estar desde hacía años. Quizás nunca, al menos no cuando estaba con él. «Ella va a ser feliz», dijo Vincent en voz baja, más para sí mismo que para Marcus. «Sin mí, ella va a ser feliz». «Sí», Marcus asintió sin dudar. «Lo será». La simplicidad de la respuesta fue más devastadora de lo que cualquier acusación podría haber sido. No había duda allí, ninguna necesidad de elaboración. Era solo un hecho, tan cierto como la gravedad o el paso del tiempo. Beatriz estaría mejor, más feliz, más completa sin él en su vida. Vincent colocó el vaso vacío en la barra del bar y se enderezó la pajarita por reflejo. Un gesto sin propósito que había hecho 1000 veces en eventos como este. Eventos donde él se había preocupado obsesivamente por su apariencia, por a quién conocía, por quién lo veía. ¿Cuánto tiempo había desperdiciado cultivando una imagen que ahora se revelaba construida sobre cimientos de arena? «Hay una salida lateral», dijo Marcus, gesticulando discretamente hacia una puerta casi invisible cerca del guardarropa. «Puedes evitar a la multitud principal. Los aparcacoches conocen el camino». Era una gentileza que Vincent no merecía, y ambos lo sabían. Pero Marcus,
Siempre había sido un hombre mejor que Vincent, incluso cuando Vincent lo había mirado con condescendencia, asumiendo que el negocio de consultoría de Marcus era solo una empresa modesta. Descubrir ahora que Marcus estaba en el consejo asesor de Greentech, que había sido instrumental en cada gran decisión que había llevado al éxito de Beatrice, era solo una capa más de humillación. Vincent dio un paso en dirección a la salida. Luego se detuvo. Sus ojos encontraron a Beatrice una última vez, a través de la multitud. Ahora la estaban presentando a alguien que Vincent reconoció vagamente como un senador estatal, su postura erguida, su apretón de manos firme, cada centímetro de ella transmitiendo competencia y gracia. Por un momento fugaz, sus ojos se encontraron a través del salón. Vincent esperaba ver ira allí, o quizás dolor, algún rastro de la mujer que lo había amado lo suficiente como para casarse con él, a pesar de todas las probabilidades en su contra. Pero lo que vio fue algo mucho peor. Nada. Sus ojos pasaron sobre él como pasarían sobre un extraño, sin reconocimiento significativo, sin emoción. Él ya se había convertido en un capítulo cerrado en su historia, algo que ella había superado y dejado atrás. Beatrice volvió su atención hacia el senador, sonriendo educadamente mientras él hablaba, completamente presente en ese momento, mientras Vincent permanecía atrapado en un pasado que no podía deshacer. Él se dio la vuelta y caminó en dirección a la salida lateral, sus pasos resonando suavemente en el suelo de mármol. Marcus no lo siguió. No había necesidad. Vincent conocía el camino hacia su propia irrelevancia. El pasillo que llevaba a la salida lateral era silencioso, aislado acústicamente del salón principal. Los sonidos de la celebración, de las risas y de la música quedaron atrás, amortiguados por puertas pesadas y paredes gruesas. Vincent solo podía oír su propia respiración y el sonido de sus zapatos contra el suelo pulido. Había espejos a lo largo del pasillo, reflejos infinitos de él mismo extendiéndose en ambas direcciones. Vincent se detuvo frente a uno de ellos, forzándose a mirar de verdad. Su smoking aún estaba impecable, su cabello perfectamente peinado, su apariencia externa exactamente como había planeado cuando se vistió horas antes. Pero algo en sus ojos había cambiado. Él veía ahora lo que quizás otros habían visto hacía años. Un hombre que había confundido superficie con sustancia, que había creído que aparentar éxito era lo mismo que alcanzarlo. Del bolsillo interior de su chaqueta, su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Amanda. Fue una mala idea. No me contactes de nuevo. Corto, directo al grano. Descartándolo con la facilidad de alguien que elimina un correo electrónico no deseado. Vincent debería haber sentido algo, ira o tristeza, pero solo había un vacío entumecido. Amanda no importaba. Se dio cuenta. Ella nunca había importado. Ella era solo un reflejo más de sus propias inseguridades, un intento más de probar algo que él nunca había logrado articular, ni siquiera para sí mismo. Él continuó andando, empujando la pesada puerta que daba a un pasillo de servicio. Las paredes aquí eran sencillas, pintadas de blanco institucional, sin ninguno de los ornamentos dorados y lustres de cristal del salón principal. Este era el espacio entre bastidores, donde la magia sucedía lejos de los ojos de los invitados glamorosos. Un empleado del hotel pasó empujando un carrito de platos sucios, asintiendo educadamente a Vincent sin realmente verlo. Para aquel hombre, Vincent era solo un cliente más en smoking, indistinguible de cientos de otros. No había reconocimiento de estatus, ninguna deferencia especial. Solo un gesto cortés antes de seguir adelante. Vincent emergió finalmente por una salida lateral que daba a una calle menos concurrida detrás del hotel. La noche de Nueva York lo envolvió con su caos familiar. Sirenas distantes, voces amortiguadas, el zumbido constante de la ciudad que nunca dormía. El aire estaba más frío de lo que esperaba, y se dio cuenta de que había dejado su abrigo colgado en el guardarropa del salón. Una cosa más que tendría que recuperar eventualmente. Un recordatorio físico más de esta noche que él nunca podría olvidar. Un taxi pasó, sus luces amarillas brillantes cortando la oscuridad. Vincent levantó la mano automáticamente y el conductor se detuvo en el bordillo. Mientras se deslizaba hacia el asiento trasero,
dándole al conductor la dirección de su apartamento en Tribeca, Vincent miró hacia atrás por última vez al Hotel Roosevelt. Luz dorada se derramaba de las ventanas del salón de baile en el 10º piso, e incluso desde esa distancia, él podía imaginar a Beatriz allí dentro, brillando como la estrella que siempre había sido, finalmente libre para mostrar al mundo todo lo que ella era capaz de ser. El taxi cortaba las calles de Manhattan, sus faros iluminando brevemente a peatones nocturnos y escaparates cerrados antes de sumergirse nuevamente en la oscuridad entre los edificios. Vincent estaba encogido en el asiento trasero, observando la ciudad pasar por la ventana sin realmente verla. El conductor, un hombre de mediana edad, con un acento que Vincent no lograba identificar, intentó iniciar una conversación sobre el tráfico, pero se rindió rápidamente ante los monosílabos que recibía como respuesta. El apartamento en Tribeca estaba silencioso cuando Vincent entró, su reflejo en el espejo del recibidor mostrando a un hombre que parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Él arrojó las llaves sobre la mesita lateral, el tintineo del metal contra la porcelana resonando demasiado fuerte en el espacio vacío. Este lugar, con sus muebles minimalistas y paredes blancas estériles, nunca había sido realmente un hogar. Era un escenario, así como todo lo demás en su vida, cuidadosamente montado para impresionar sin revelar nada verdadero. Su teléfono seguía vibrando insistentemente en su bolsillo, pero Vincent no tenía energía para revisarlo. Probablemente eran mensajes de colegas de Meridian Capital, quizás algunos fingiendo no saber de su conexión con Beatrice, otros más directos en su curiosidad mórbida. No importaba. Nada de lo que dijeran cambiaría la realidad fundamental que se había solidificado en su mente durante el viaje en taxi. Él había destruido la única cosa real que jamás había tenido. Vincent caminó hasta la ventana panorámica que daba al Hudson, el río serpenteando oscuro bajo las luces de la ciudad. ¿Cuántas noches había pasado aquí con Amanda y otras antes que ella, bebiendo vino caro y haciendo planes que nunca incluían a Beatriz? ¿Cuántas veces se había felicitado por mantener las partes de su vida cuidadosamente compartimentalizadas, sin nunca cuestionar la crueldad de esa separación? Su mano encontró el celular en su bolsillo, y antes de que pudiera pensarlo mejor, Vincent estaba navegando por la galería de fotos. Había cientos de imágenes de los últimos años, instantáneas de eventos corporativos, cenas elaboradas, viajes que él documentaba meticulosamente para sus redes sociales. Pero mientras deslizaba cada vez más hacia atrás en el tiempo, buscando algún rastro de Beatrice, encontró muy poco. Una foto desenfocada de hace 3 años, tomada por error en lo que parecía ser la cocina de su apartamento en Brooklyn. Otra de la boda, Beatriz sonriendo tímidamente en su vestido sencillo, mientras Vincent posaba confiado a su lado. Él amplió la imagen de la boda, estudiando el rostro de su esposa en aquel día distante. Había esperanza allí, en sus ojos, una convicción de que estaban comenzando algo significativo juntos. ¿Cuándo fue que aquella esperanza se había transformado en resignación? ¿Cuándo fue que ella había dejado de esperar que él la viera de verdad? Vincent cerró la aplicación de fotos y abrió su correo electrónico, sabiendo que estaba posponiendo lo inevitable. Había decenas de mensajes no leídos, pero una línea de asunto se destacaba. Actualización de estado, Beatriz Chen Caldwell. Era una alerta automática de Google que él había configurado años atrás, cuando aún mantenía la ilusión de interés en la vida de su esposa. Él hizo clic, y la pantalla se llenó de titulares y artículos publicados solo en las últimas horas. Green Tech Solutions y su fundadora visionaria sorprenden a Manhattan. De lavandería en Chinatown a imperio multimillonario. La historia inspiradora de Beatrice Chen Caldwell. La multimillonaria, de la que nunca oíste hablar, está cambiando el futuro de la sostenibilidad corporativa. Vincent leyó cada artículo, torturándose con detalles del viaje de Beatriz que debería haber conocido como marido, pero estaba descubriendo como un extraño a través de los medios. Un perfil de Bloomberg
Describía cómo ella había desarrollado los primeros algoritmos de GreenTech en una laptop usada que había comprado en una tienda de segunda mano, trabajando entre turnos en la cafetería donde había conocido a Vincent. Forbes detallaba su filosofía empresarial, citando extensamente su creencia de que el verdadero éxito significaba elevar a otros, no pisar sobre ellos para subir. Un video incrustado en uno de los artículos mostraba parte de su discurso de la noche. Vincent presionó reproducir, el rostro de Beatriz llenando la pantalla de su teléfono. Ella estaba radiante bajo las luces del escenario, su voz clara y firme mientras hablaba sobre superar expectativas limitadas y encontrar fuerza en sus raíces. La gente a menudo me pregunta cómo logré construir GreenTech mientras mantenía mi identidad y valores, decía ella en la grabación. La verdad es que no podría haberlo hecho de otra manera. Todo lo que soy, todo lo que he construido, proviene directamente de las lecciones que aprendí de mis padres en aquella pequeña lavandería en Chinatown. Ellos me enseñaron que el trabajo duro tiene dignidad, que cada persona merece respeto independientemente de su posición, y que el éxito sin integridad no es éxito real. Vincent cerró el video, incapaz de seguir viéndolo. Cada palabra era una acusación indirecta, un recordatorio de todo lo que él había fallado en ser. Él arrojó el teléfono al sofá y caminó hasta el bar empotrado, sirviéndose un whisky sin preocuparse por añadir hielo o medir la cantidad. El líquido quemó su garganta, pero no trajo el entumecimiento que él buscaba. El apartamento de Brooklyn. Vincent se dio cuenta de que no iba allí desde hacía casi un mes, usando el trabajo y la conveniencia como excusas para quedarse en Tribeca. Aquel lugar, con sus 2 modestas habitaciones y vista a una calle concurrida, había sido su primera casa como pareja. Beatriz aún vivía allí. Él lo sabía, aunque ahora pudiera comprar cualquier propiedad en Manhattan. ¿Por qué se había quedado? La respuesta llegó con dolorosa claridad. Porque ella nunca se había avergonzado de sus orígenes como él se había avergonzado. El apartamento de Brooklyn representaba de dónde venía, y Beatriz nunca lo había visto como algo que ocultar. Vincent miró alrededor del apartamento en Tribeca. Realmente miró por primera vez. Todo allí era caro pero impersonal, elegido por un decorador que él había contratado para crear lo que llamó sofisticación urbana moderna. No había fotos enmarcadas, ningún objeto que contara una historia, nada que revelara quién realmente vivía allí. Era una sala de exposición, no un hogar. Su teléfono se iluminó de nuevo en el sofá, y esta vez Vincent fue a revisarlo. Era un mensaje de texto de un número que él no reconocía. Señor Caldwell, aquí es Jennifer Wu, asistente de la señora Chen Caldwell. Ella me pidió que confirmara su dirección para la entrega de documentos el lunes. Por favor, responda confirmando si Meridian Capital, 450 Park Avenue, es correcta. La formalidad del mensaje, el uso del apellido completo de Beatriz, sin incluir el suyo, la referencia clínica a documentos, en lugar de papeles de divorcio. Todo aquello era deliberado. Beatriz estaba estableciendo límites, creando distancia profesional donde antes había intimidad matrimonial, o al menos donde debería haberla habido. Vincent escribió una confirmación simple, y luego, antes de que pudiera pensarlo mejor, añadió: «Por favor, dile que me gustaría hablar antes de firmar cualquier cosa». La respuesta llegó casi inmediatamente. Anotado. Ella se pondrá en contacto si está dispuesta. Si está dispuesta. No cuándo, sino sí. Vincent era ahora un compromiso opcional en la agenda de su esposa, algo que ella podría elegir encajar si sentía que valía su tiempo. Él se hundió en el sofá, la exhaustión finalmente penetrando la armadura de choque que había mantenido durante las últimas horas. Sus ojos recorrieron el techo, trazando patrones en las sombras proyectadas por las luces de la calle. ¿Cuánto tiempo había desperdiciado en este lugar, en esta vida que había construido sobre cimientos de vergüenza y ambición mal dirigida? Un recuerdo surgió, no invitado, pero insistente. Había sido quizás un año después de la boda, y ellos aún vivían en el pequeño estudio que habían alquilado inicialmente.
Beatriz estaba en la minúscula cocina, intentando preparar una cena elaborada a pesar del espacio limitado. Ella había quemado la salsa y se había cortado el dedo mientras picaba verduras. Y cuando Vincent entró después del trabajo, ella estaba llorando, frustrada con sus propias limitaciones. Él la había abrazado aquella noche, ayudado a limpiar el desorden, pedido comida tailandesa a domicilio. Habían comido sentados en el suelo, porque aún no tenían una mesa de comedor adecuada. Y Beatriz había reído entre lágrimas, diciendo algo sobre cómo algún día ella sería buena en todo. Vincent había besado su frente y respondido que ella ya era buena en todo lo que importaba. ¿Cuándo había dejado de creer en eso? ¿Cuándo sus orígenes humildes se habían transformado de algo que él admiraba en algo que lo avergonzaba? La verdad era incómoda. Nunca había sido que Beatriz cambiara. Era él quien había cambiado, o quizás solo revelado quién siempre había sido bajo la superficie. Cada ascenso en Meridian Capital había venido con exposición a un mundo más privilegiado, y Vincent había absorbido los prejuicios de aquel mundo como si fueran sabiduría, en lugar de reconocerlos por el elitismo que eran. Él había empezado a notar cómo los colegas hablaban sobre sus esposas, siempre enfatizando pedigrís y conexiones familiares. Había empezado a sentirse incómodo cuando alguien preguntaba qué hacía Beatriz. Porque ella trabaja en varios lugares, sonaba mucho menos impresionante que ella dirige la Fundación de Caridad de la Familia, o ella es curadora en el MoMA. Vincent tomó el teléfono nuevamente, esta vez abriendo LinkedIn. El perfil de Beatriz había explotado en seguidores en las últimas horas, los números aumentando visiblemente incluso mientras él observaba. Su foto profesional mostraba a la misma mujer confiada que había subido al escenario del Roosevelt, y su descripción era concisa pero poderosa. CEO y fundadora de Green Tech Solutions, haciendo la sostenibilidad accesible para todos los negocios, independientemente del tamaño. Había cientos de nuevos mensajes de felicitación, solicitudes de conexión de CEOs e inversores de alto nivel. Vincent se desplazó a través de ellos, reconociendo nombres que él había pasado años intentando impresionar. Personas que ahora buscaban la atención de su esposa. Una notificación apareció en la parte superior de la pantalla. Una nueva publicación de Beatriz publicada minutos atrás. Era una foto de ella con sus padres, claramente tomada después del evento. Su padre, el señor Chen, estaba con su traje sencillo que probablemente usaba solo para ocasiones especiales, y su madre llevaba un vestido tradicional chino. Ambos miraban a Beatriz con un orgullo tan puro y sin adulterar que hacía que el corazón de Vincent se encogiera. El pie de foto era simple. Ningún premio significará más que enorgullecer a mis padres. Todo lo que he logrado comienza con los sacrificios que ustedes hicieron. Wo Ai Nimen. Vincent no necesitaba hablar mandarín para entender las últimas palabras. Os amo. ¿Cuándo fue la última vez que le había dicho esas palabras a Beatriz? ¿Cuándo fue la última vez que las había sentido de verdad, sin la corrosión de resentimiento y decepción que había permitido crecer? Vincent dejó el teléfono a un lado y se levantó, caminando hasta el armario. Enterrada en el fondo, detrás de filas de smoking caros y trajes italianos, había una caja que él no abría desde hacía años. Dentro, envuelta en papel de seda amarillento, estaba la corbata que él había usado en la boda. No era nada especial, solo una corbata azul marino que había comprado en oferta, pero Beatriz había dicho que el color resaltaba sus ojos. Debajo de la corbata había un sobre, y Vincent lo abrió con manos que temblaban ligeramente. Dentro había una tarjeta simple, del tipo que viene con flores de supermercado. La caligrafía de Beatriz llenaba la página, la tinta ligeramente descolorida pero aún legible. Vincent, decía, hoy fue el día más feliz de mi vida, no por la ceremonia o el vestido, sino porque elegí pasar mi vida con alguien que me ve de verdad. Gracias por amarme exactamente como soy. Prometo hacerte sentir orgulloso todos los días. Todo mi amor, para siempre, Beatriz. Vincent no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima cayó sobre el papel, borrando ligeramente una palabra.
Ella había cumplido su promesa, se dio cuenta. Beatrice se había convertido en alguien de quien estar orgulloso. Había logrado cosas extraordinarias. Pero él nunca había estado allí para presenciarlo, mucho menos para celebrarlo. Y ahora, cuando el mundo entero reconocía su valor, era demasiado tarde para él reclamar cualquier parte de su viaje. Él dobló la tarjeta cuidadosamente y la devolvió al sobre, guardándola en el bolsillo interior de su chaqueta. El lunes llegaría rápidamente, y con él, la entrega formal del fin de su matrimonio. Vincent no sabía qué le diría a Beatrice si ella accedía a verlo. ¿Qué excusas podría ofrecer que no sonaran vacías ante la magnitud de sus fallas? Pero sabía una cosa: no firmaría esos papeles sin intentar, al menos una vez, decir la verdad que había evitado durante años. No la verdad conveniente que protegía su ego, sino la verdad real y fea sobre su vergüenza, su miedo, su profunda inadecuación que había proyectado sobre ella. Beatrice merecía al menos eso, aunque no cambiara absolutamente nada. El fin de semana transcurrió en una niebla de insomnio y arrepentimiento. Vincent pasó las horas vagando entre el apartamento de Tribeca y las calles de Manhattan, incapaz de encontrar paz en ningún lugar. Cada superficie reflectante se convertía en un espejo acusador, cada pareja que pasaba de la mano un recordatorio de lo que había destruido. La mañana del domingo, finalmente cedió al impulso que venía reprimiendo desde el viernes y tomó el metro hasta Brooklyn. El apartamento que aún compartía con Beatrice estaba en un edificio de ladrillo rojo en Park Slope, la fachada desgastada por el tiempo, pero mantenida con cuidado. Vincent permaneció parado en la acera del otro lado de la calle durante casi 20 minutos, observando las ventanas del tercer piso donde una luz suave se filtraba a través de las cortinas que Beatrice había cosido a mano años atrás. ¿Cuántas noches había pasado ella allí sola mientras él inventaba excusas para quedarse en Manhattan? Él cruzó la calle finalmente, sus dedos temblando mientras buscaba la llave que rara vez usaba. La cerradura se resistió por un momento, oxidada por meses de negligencia, antes de ceder con un clic que pareció demasiado alto en el pasillo silencioso. Vincent empujó la puerta despacio, medio esperando encontrar el apartamento vacío, transformado en una oficina corporativa o despojado de cualquier rastro de vida personal. Lo que encontró lo dejó completamente inmóvil en el umbral de la puerta. El apartamento estaba exactamente como él lo recordaba, quizás incluso más acogedor. La pequeña sala de estar aún tenía el sofá descolorido que habían comprado de segunda mano, pero ahora estaba cubierto con mantas coloridas que Vincent no reconocía. Las paredes, antes desnudas, estaban decoradas con fotografías enmarcadas, la mayoría mostrando a Beatrice con su familia, con Marcus, con personas que Vincent no conocía, pero que claramente significaban algo para ella. También había imágenes de ella en eventos empresariales, estrechando manos con inversores, sonriendo junto a su equipo. Una línea de tiempo visual de una vida entera que Vincent había perdido por elección propia. Él se acercó a una foto en particular, Beatrice cortando la cinta en la inauguración de lo que parecía ser la primera oficina de Greentech. Ella estaba radiante, rodeada por media docena de empleados jóvenes, todos luciendo camisetas con el logo de la empresa. La fecha en el cartel detrás de ellos decía hacía 3 años. Vincent recordó vagamente aquel día, Beatrice mencionando algo sobre una reunión importante, y él respondiendo distraídamente que estaría trabajando hasta tarde. Él había ido a cenar con Amanda aquella noche, una de las primeras veces que habían cruzado la línea del coqueteo casual a algo más deliberado. La mesa del comedor estaba cubierta con su laptop y varias carpetas. Una taza de café a medio beber descansando sobre un posavasos hecho de corcho. Vincent tocó la taza ligeramente, encontrándola fría. Beatrice no estaba en casa, pero había estado recientemente. El apartamento llevaba su perfume sutil, aquella fragancia de jazmín que ella usaba desde que él la había conocido. Él caminó hasta el dormitorio, cada paso pesado con recuerdos que ahora parecían pertenecer a otra vida. La cama estaba hecha con precisión militar, almohadas ordenadas contra el cabecero de madera que habían montado juntos una tarde lluviosa años atrás.
Vincent se había quejado de las instrucciones confusas, y Beatrice se había reído de su temperamento mientras organizaba tornillos y bisagras con eficiencia metódica. El vestidor reveló otra verdad dolorosa. El lado de Vincent estaba prácticamente vacío, solo algunas camisas viejas y un par de zapatos que él no usaba desde hacía años. El lado de Beatriz, por otro lado, estaba organizado pero lleno. Había vestidos elegantes que él nunca la había visto usar, trajes profesionales en tonos neutros, zapatos de tacón alineados como soldados en formación. Ella había construido un guardarropa ejecutivo entero, pieza por pieza, preparándose para el mundo que ocuparía mientras él asumía que ella aún usaba la ropa sencilla de sus luchas iniciales. En la cómoda, Vincent encontró una caja de joyas que no reconocía. Dentro había piezas sofisticadas, pendientes de perla, un discreto collar de diamantes, un reloj Cartier, regalos de inversores, quizás, o recompensas que ella había comprado para sí misma con su propio dinero ganado con esfuerzo. No había nada allí que viniera de él. Vincent apenas le había dado regalos en los últimos años, siempre encontrando excusas sobre presupuesto o tiempo. Estaba a punto de cerrar el cajón cuando notó una pequeña caja de terciopelo azul escondida en el fondo, bajo pañuelos de seda. Su corazón se aceleró mientras la alcanzaba, reconociendo inmediatamente el estuche. Era la caja que contenía la alianza de boda de Beatriz, aquel anillo simple de oro blanco que él había comprado con 3 meses de salario, cuando aún era un analista junior. Vincent abrió la caja con dedos temblorosos, pero estaba vacía. Su mirada cayó instintivamente hacia su propia mano izquierda, donde su alianza aún descansaba, un peso que él había dejado de notar hacía mucho tiempo. Beatrice aún usaba la suya. Él había estado tan distraído el viernes que no había prestado atención, pero ahora la pregunta lo consumía. Un sonido repentino lo hizo congelar, la cerradura de la puerta principal girando. Vincent se quedó paralizado en el dormitorio, su corazón martilleando contra las costillas, mientras pasos ligeros atravesaban la sala de estar. Él sabía que debía revelarse, anunciar su presencia, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Beatriz se apareció en la puerta del dormitorio, deteniéndose abruptamente cuando lo vio. Ella llevaba ropa casual, vaqueros oscuros y una blusa de lino blanca, su cabello recogido en una simple cola de caballo. Había una bolsa de la compra en su mano, probablemente del mercado de agricultores cercano que ella solía frecuentar los domingos. Por un momento largo y tenso, ellos solo se miraron a través del espacio que parecía simultáneamente minúsculo e infranqueable. Vincent esperaba ira, acusaciones, quizás incluso lágrimas. Lo que vio en su rostro fue algo mucho peor y mucho más complejo. Cansancio profundo, resignación, y una especie de tristeza tranquila que sugería que ella ya había lamentado todo en privado. «Debería haber cambiado las cerraduras», dijo Beatriz finalmente, su voz neutra pero no hostil. «Pero honestamente no pensé que te importaría lo suficiente como para volver». Las palabras fueron como una bofetada física. Vincent abrió la boca, la cerró de nuevo, completamente despreparado para este momento a pesar de haber ensayado mentalmente durante 2 días. Necesitaba ver, logró decir. Necesitaba entender. ¿Entender qué? Beatrice colocó la bolsa en el suelo cerca de la puerta, sus movimientos deliberados y tranquilos. ¿Cómo construí una empresa mientras tú fingías que yo no existía? ¿O cómo finalmente me cansé de ser invisible en mi propio matrimonio? La falta de emoción elevada en su voz era de alguna manera más devastadora de lo que habrían sido los gritos. Claramente ella ya había procesado todo. Había superado el dolor y había emergido del otro lado con una claridad que Vincent todavía luchaba por alcanzar. Vi las fotos. Vincent gesticuló vagamente hacia la sala de estar. Toda tu vida aquí, todo lo que construiste. Yo no sabía, Beatrice. No de verdad. No sabías porque no quisiste saber, respondió ella cruzando los brazos ligeramente. No era una postura defensiva, sino más bien un gesto de contención, como si se estuviera sujetando física y emocionalmente. Intenté contártelo, Vincent, tantas veces en los primeros años, pero siempre tenías algo más importante que hacer.
Alguien más importante a quien impresionar. Vincent se obligó a mantener el contacto visual, aunque cada instinto le gritaba que desviara la mirada de la tranquila acusación en sus ojos. Tienes razón, en todo. Fui un cobarde, y peor aún, fui cruel de maneras que ni siquiera percibí en ese momento. Lo percibiste, lo corrigió Beatrice suavemente. Quizás no al principio, pero eventualmente supiste exactamente lo que estabas haciendo. Cada vez que inventabas una excusa para dejarme en casa, cada vez que cambiabas de tema cuando mencionaba mi trabajo, cada vez que me mirabas como si fuera un problema que gestionar en lugar de una pareja a celebrar, lo sabías. La verdad de esa afirmación se posó sobre Vincent como una lápida. Ella tenía razón. En algún punto del camino, su negligencia había dejado de ser accidental para volverse deliberada, una elección activa de mantener a Beatrice pequeña para que él pudiera sentirse más grande. Los papeles de divorcio, dijo. Las palabras le salieron ásperas. Sé que vienen mañana. Solo quería, antes de firmar, necesitaba que supieras que ahora lo veo. Veo todo lo que perdí, todo lo que destruí. Beatriz caminó hasta la ventana, mirando hacia la calle donde los niños jugaban bajo la supervisión de padres vigilantes. Su postura era relajada, pero Vincent podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos apretaban ligeramente el alféizar de la ventana. Ver no es suficiente, Vincent, dijo finalmente, su voz cargando el peso de años de decepción acumulada. Necesitaba que lo vieras hace 3 años, hace 5 años, cuando aún había algo que salvar. Ahora es simplemente demasiado tarde. No puede ser demasiado tarde, dijo Vincent, odiando el desespero en su propia voz. Todavía estamos casados, todavía hay una oportunidad. Beatriz se giró para mirarlo, y por primera vez desde que entró al apartamento, sus emociones resquebrajaron ligeramente la superficie. Había dolor allí, antiguo y profundo, pero también algo que parecía peligrosamente cercano a la lástima. Ya no hay un nosotros, Vincent. Quizás nunca lo hubo. No de la manera en que debería existir en un matrimonio. Te casaste con una idea de quién era yo, alguien que te hacía sentir generoso y abierto por amar más allá de tu clase social. Pero cuando la realidad no coincidió con esa fantasía, cuando mis orígenes se volvieron inconvenientes para tus ambiciones, simplemente me borraste. Cada palabra era precisa, quirúrgica en su honestidad. Vincent no tenía defensa porque no había defensa posible. «Puedo cambiar», intentó, pero las palabras sonaron vacías, incluso para sus propios oídos. «No quiero que cambies por mí», respondió Beatrice, su voz volviéndose más firme. «Si cambias, que sea por ti mismo, porque te diste cuenta de que el hombre en que te convertiste no es quien quieres ser. Pero ese camino ya no puede incluirme. Pasé demasiados años tratando de ser lo suficientemente pequeña para encajar en la vida que tú querías. Ahora finalmente descubrí cuánto espacio ocupo realmente, y no me reduciré de nuevo por nadie». La finalidad en sus palabras era innegable. Vincent se dio cuenta, con una claridad que lo dejó aturdido, de que no había palabras que pudiera decir, ninguna promesa que pudiera hacer que cambiara la decisión de Beatriz. No estaba actuando por ira o venganza, simplemente se estaba eligiendo a sí misma, quizás por primera vez en su vida. «Los términos del divorcio son justos», continuó Beatrice, su voz volviendo a ese tono profesional que había usado en el escenario. «Tú conservas todo lo que trajiste al matrimonio, y yo conservo lo que construí. Sin complicaciones, sin batallas legales. Podemos terminar esto con dignidad, si me lo permites». Vincent asintió lentamente, sintiendo el peso total de sus elecciones finalmente asentarse por completo sobre sus hombros. «Firmaré los papeles», dijo en voz baja. «Te mereces tu libertad. Siempre mereciste más de lo que te di». Algo pasó por el rostro de Beatriz, una emoción tan rápida que Vincent casi se la perdió. Quizás alivio, quizás tristeza por la muerte final de algo que una vez prometió ser hermoso. Caminó hacia la puerta del dormitorio, una clara indicación de que la conversación había terminado. «Necesito que me devuelvas tu llave», dijo gentil pero firmemente. «Este es mi espacio ahora.
Y necesito que siga siendo así. Vincent sacó la llave del llavero con dedos que parecían entumecidos, extendiéndosela a Beatrice. Cuando sus dedos se tocaron brevemente durante la transferencia, sintió la ausencia de su anillo de bodas. La llave cayó en la palma de Beatriz con un peso que parecía desproporcionado a su tamaño físico. La cerró en el puño por un momento antes de colocarla cuidadosamente sobre la cómoda, junto a la caja de joyas que Vincent había estado examinando. El silencio entre ellos se estiró como vidrio a punto de romperse, lleno de todas las cosas no dichas que se habían acumulado a lo largo de años de negligencia mutua. Vincent dio un paso hacia la puerta. Luego se detuvo, girándose para mirarla una última vez. Beatriz permaneció donde estaba, su postura erguida pero no rígida, los ojos claros y secos. Había derramado todas sus lágrimas en privado, durante aquellas noches solitarias cuando finalmente se había admitido a sí misma que su matrimonio estaba muerto mucho antes de firmar cualquier papel. «Hay algo», comenzó Vincent, su voz saliendo ronca. «¿Algo que pueda hacer? No para salvar esto, entiendo que hemos terminado, pero para, no sé, mostrar que reconozco cuánto lo estropeé todo». Beatrice consideró la pregunta por un largo momento, sus ojos recorriendo al hombre que una vez había amado con toda la fe ingenua de alguien que creía que el amor podía superar cualquier obstáculo. Parecía más pequeño de alguna manera, disminuido no físicamente sino en esencia, como si la noche en el Roosevelt le hubiera despojado de capas de pretensión que había usado como armadura. «Vive mejor», dijo finalmente, las palabras simples pero cargadas de significado. «Sé el tipo de persona que no necesita empequeñecer a los demás para sentirse grande. Encuentra valor en cosas reales, no en apariencias y aprobación de extraños. Y cuando conozcas a alguien nuevo, porque eventualmente lo harás, mírala de verdad. Todas sus partes, no solo las que encajan en la imagen que quieres proyectar». Vincent absorbió cada palabra como si estuviera memorizando instrucciones para una prueba de la que dependía su vida. Quizás así era. Quizás esta era su oportunidad de finalmente aprender algo verdadero sobre sí mismo, sobre lo que significaba amar a alguien más allá de su propio reflejo. «Tus padres», dijo de repente, el recuerdo surgiendo con fuerza inesperada. «Siempre fueron amables conmigo, incluso cuando no lo merecía. Nunca les agradecí adecuadamente». Beatrice se permitió una pequeña sonrisa, la primera desde que entró al apartamento. «Mi madre siempre decía que estabas perdido. Ella tiene una manera de ver a través de las personas. Dijo que un día despertarías y te darías cuenta de lo que tenías, pero que probablemente sería demasiado tarde. Yo solía irritarme con ella por decir eso, como si estuviera renunciando a nosotros, pero solo estaba siendo realista. La sabiduría de esa mujer a la que Vincent había menospreciado tantas veces, cuyo acento marcado y ropa sencilla había considerado vergonzosos, ahora lo golpeaba con toda su profundidad. La señora Chen había visto a través de él desde el principio. Había reconocido sus fallas fundamentales cuando él aún las disfrazaba como confianza y ambición. «Cuando todo esté finalizado», dijo Vincent, gesticulando vagamente para indicar el proceso de divorcio, «me gustaría visitarlos, a tus padres. No para causar problemas o crear falsas esperanzas, sino para disculparme adecuadamente. Se lo merecen». Beatriz estudió su rostro por un momento, buscando señales de manipulación o motivos ocultos. Al encontrar solo un cansancio sincero y algo que podría ser el comienzo de una autoconciencia genuina, asintió lentamente. «Les preguntaré si están dispuestos. Pero Vincent, si dicen que no, tienes que respetarlo. No te deben perdón, así como yo no lo debo». «Lo entiendo», respondió Vincent, y por primera vez en días, sus palabras no sonaron vacías ni ensayadas. Realmente entendía, finalmente, que las acciones tenían consecuencias que no siempre podían revertirse con disculpas tardías. Beatriz caminó hasta la puerta del apartamento, manteniéndola abierta en un gesto inequívoco. La conversación había terminado, y prolongarla solo lo haría más difícil para ambos.
Vincent pasó junto a ella, deteniéndose brevemente en el pasillo para mirar hacia atrás una última vez. El apartamento detrás de Beatriz brillaba con la suave luz de la tarde, iluminando todos aquellos detalles de una vida que ella había construido a pesar de él, no gracias a él. Las fotos en las paredes, el desorden organizado de una persona verdaderamente viviendo y trabajando, los toques personales que transformaban un espacio en un hogar. Todo eso había existido aquí, mientras él perseguía sombras en otro lugar. «Adiós, Vincent», dijo Beatriz, su voz cargando finalidad pero no crueldad. Era una despedida, no una maldición. «Adiós, Beatriz», le hizo eco, y luego añadió, porque necesitaba ser dicho al menos una vez con completa honestidad: «Lo siento, por todo. Y felicidades. Por el premio, por la empresa, por todo lo que has construido. Te mereces cada reconocimiento». Ella asintió en reconocimiento, luego cerró suavemente la puerta. Vincent escuchó el sonido de la cerradura al activarse, seguido por el pesado silencio de un capítulo definitivamente cerrado. Se quedó en el pasillo un momento más, como si esperara que la puerta se abriera de nuevo, que hubiera algún giro de última hora como en las películas. Pero la vida real rara vez ofrecía finales convenientes o segundas oportunidades inmerecidas. El metro de regreso a Manhattan estaba lleno de familias que volvían de paseos dominicales, sus conversaciones animadas y risas creando una banda sonora de normalidad que parecía existir en un universo paralelo al de Vincent. Encontró un asiento en la esquina y observó la ciudad pasar por la ventana, los barrios cambiando gradualmente de residencial a comercial a medida que se acercaban al corazón de la ciudad. Su teléfono vibró con un mensaje de Marcus. «Beatriz me dijo que te presentaste. No sé si fue valiente o estúpido, pero al menos enfrentaste la música. Los papeles se entregarán mañana a las 10 de la mañana. Fírmalos rápidamente y déjala seguir adelante». Vincent escribió una respuesta simple: «Los firmaré. Y Marcus, gracias por cuidarla cuando yo fallé. En serio». La respuesta llegó después de varios minutos. «No lo hice por ti, pero reconozco que estás tratando de crecer. Buena suerte con eso». Era probablemente lo más parecido a la absolución que Vincent recibiría de la familia Chen. Y honestamente, era más de lo que merecía. Guardó el teléfono y cerró los ojos, dejando que el balanceo del tren y el zumbido de las conversaciones a su alrededor crearan una especie de meditación involuntaria. Por primera vez en años, Vincent intentó imaginar su futuro sin los marcadores externos que siempre había usado para definir el éxito, sin el título impresionante, sin la aprobación de colegas cuyos nombres apenas recordaría en una década, sin la validación constante de estar con la mujer adecuada en los eventos adecuados. ¿Qué quedaba cuando eliminabas toda la actuación? La respuesta era aterradora en su incertidumbre, pero también extrañamente liberadora. Podría ser cualquier persona, reconstruirse desde cero, aprender a encontrar valor en cosas que no podían ser fotografiadas o impresas en tarjetas de presentación. Sería un proceso largo y probablemente doloroso, pero por primera vez, Vincent sintió algo que podría ser el comienzo distante de una esperanza genuina. El lunes llegó con el tipo de mañana clara de otoño que hacía que Nueva York pareciera un sinfín de posibilidades, en lugar de problemas. Vincent llegó a la oficina más temprano de lo normal, queriendo manejar la entrega de los papeles antes de que sus colegas comenzaran a circular con sus preguntas disfrazadas y curiosidad mórbida. El mensajero llegó exactamente a las 10, como prometió, un hombre mayor con ojos amables que no hizo preguntas. Solo pidió una firma confirmando la entrega. Vincent llevó el sobre grueso a su despacho y cerró la puerta, sus manos sorprendentemente firmes mientras rompía el sello. Los documentos eran exactamente como Beatriz se había descrito, justos hasta el punto de la generosidad. Ella no pedía nada más que su libertad, ni siquiera el reembolso de la mitad de los costos del apartamento en Brooklyn, que técnicamente todavía estaba a nombre de ambos. Había una cláusula sobre mantener la privacidad mutua, no hablar públicamente sobre el matrimonio o el divorcio, lo que Vincent reconoció como protección para ambos, pero principalmente para la reputación pública de ella. Adjunta a los documentos legales,
Había una nota manuscrita en papel simple, la caligrafía de Beatriz tan familiar como la suya propia. Vincent la desdobló con cuidado, su corazón acelerado a pesar de saber que no debía esperar palabras de reconciliación. «Vincent», decía, «cuando nos casamos, yo creía que el amor significaba sacrificio total, borrarse por el otro. Me llevó mucho tiempo entender que el amor verdadero significa ver y celebrar quién es realmente la otra persona, no quien tú quieres que sea. Ambos fallamos en eso. Yo por permitirme desaparecer y tú por animarme a hacerlo. Pero también aprendimos, aunque dolorosamente. Espero que lleves estas lecciones contigo y encuentres la felicidad real, la que no necesita ser validada por una audiencia. Que te vaya bien, Beatrice». Vincent leyó la nota 3 veces, memorizando cada palabra, cada curva de su caligrafía. Era perdón y despedida. Reconocimiento de fallas compartidas sin minimizar las suyas. Era el tipo de gracia que él nunca le había mostrado, ofrecida libremente ahora que no había nada más que ganar. Firmó los papeles con un bolígrafo que Beatriz le había dado años atrás, en un aniversario que apenas recordaba celebrar. La ironía no pasó desapercibida. Cuando terminó, Vincent escaneó los documentos firmados y los envió al abogado de Beatriz. Luego guardó las copias originales en una carpeta que simplemente marcó como «cierre». Su teléfono sonó casi de inmediato. Era Richard Whitmore, y Vincent consideró brevemente ignorar la llamada antes de decidir que huir no resolvería nada. «Vincent», la voz de Richard era profesional pero fría. «Amanda me pidió que dejara claro que cualquier relación entre ustedes ha terminado definitivamente. También quiere que sepas que no tendrás problemas de su parte, siempre y cuando mantengas la discreción». «Entendido», respondió Vincent, sorprendido por lo poco que realmente le afectaba el rechazo de Amanda. «Y, señor Whitmore, sobre la asociación entre sus hoteles y Greentech, espero que siga adelante. Es un buen negocio para ambos lados». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sorpresa probablemente. «Aprecio la madurez», dijo Richard finalmente. «Y Vincent, para lo que valga, todos cometemos errores en nuestros matrimonios. El truco es aprender de ellos antes de repetirlos en los próximos». La llamada terminó, y Vincent se quedó mirando su teléfono, considerando la sabiduría accidental de esas palabras. Había destruido su matrimonio con Beatriz. Eso era innegable e irreversible. Pero quizás, solo quizás, podría usar esas cenizas como fertilizante para crecer en algo mejor. Por la ventana de su oficina, Vincent podía ver Manhattan extendiéndose en todas direcciones, millones de vidas entrelazadas en un complejo tapiz de ambiciones y sueños. En algún lugar, Beatriz estaba construyendo su imperio, rodeada de personas que la valoraban adecuadamente. Y aquí, en esta oficina que de repente parecía más pequeña y menos importante, Vincent finalmente estaba empezando a aprender lo que realmente significaba ver a alguien, aunque la lección le hubiera costado todo.